Bienvenidos nuevamente a mi canal y por supuesto a ingenieropic.wordpress.com. He recibido últimamente muchas consultas y correos, especialmente por Facebook, donde me preguntan cómo calcular de forma adecuada la resistencia de base para un transistor bipolar, cómo saturar correctamente un transistor. Así que por esa razón decidí hacer este video, no muy largo, tratando de ser lo más sencillo posible en la explicación, y vamos a ver cómo calcular esta resistencia para transistores de unión bipolar o también conocidos como transistores BJT. Y para esta explicación vamos a utilizar este circuito sencillo en donde tenemos un transistor de tipo NPN con el emisor conectado a tierra y en la base tenemos la resistencia en cuestión, cuyo valor desconocemos, así que la he llamado como Rx. El voltaje de entrada, que va en el fondo a disparar el transistor, es una tensión continua de 5 volts. Vamos a suponer que en esta parte de acá tenemos un circuito de control, que es el que comanda este transistor. Como se trata de 5 volts, pudiéramos suponer que en este lado de acá tenemos una placa Arduino o un microcontrolador PIC. Como son los ejemplos, los casos más comunes, decidí para este ejemplo tomar como referencia esa tensión de 5 volts, que es lo más común, lo que se ve en la práctica. Y en el colector tenemos un relé simple, con su bobina alimentada con 12 volts. Obviamente el relé no está conectado a nada porque para el ejemplo y para este cálculo nos da lo mismo. Para este ejemplo vamos a utilizar un transistor 2222 que es uno de los más comunes. Si ustedes desconocen el patillaje de su transistor, lo pueden googlear y lo van a encontrar fácilmente. Lo pueden ver también en la datasheet u hoja de datos del componente. Como ustedes sabrán, tiene tres pines, un emisor, una base y un colector, que en el caso del 2222, si ustedes lo miran por su cara plana, se encuentran en el siguiente orden: emisor, base y colector. Y se trata de un transistor NPN, el cual tiene dos regiones de tipo N y una región de tipo P. Por eso en su sigla ustedes encuentran 2N. Y acá tenemos la comparación, ¿cierto? Como si fueran unos diodos. Este que tenemos aquí entre base y emisor es el que podemos ver acá, para que se entienda un poco mejor cómo funciona internamente el transistor. Y lo primero que necesitamos saber para este ejercicio es la ganancia, también llamado beta o HFE del transistor. Y vamos a necesitar un multímetro como el de la imagen que tenga esta región para medir la ganancia de un transistor. Debemos insertar el componente respetando el patillaje. En este caso, al lado derecho tenemos para transistores NPN y basta con hacer calzar, ¿cierto?, el pin emisor con la letra E, la base con la letra B, que nos alcanza a ver, y el colector con la letra C. Y en el caso de este transistor que vemos aquí, que es el que yo voy a utilizar, tiene un beta o HFE de 270. Ese valor debemos considerarlo en nuestro cálculo y en nuestro ejercicio. Y obviamente si ustedes utilizan un transistor diferente, es recomendable también volver a calcular su ganancia. Vamos a utilizar también un relé como el de la imagen, un relé de 12 volt con bobina de 12 volt común y corriente. Lo que vamos a realizar con nuestro relé es medir la resistencia de su bobina. En el caso de este relé tiene 5 pines. Este viene siendo el común y los dos de abajo vienen siendo normalmente abierto y normalmente cerrado respectivamente. Acá tenemos el multímetro en la posición de resistencia y nos indica una resistencia de 398 ohms para la bobina de nuestro relé. Al igual que con el transistor, si nosotros llegamos a cambiar el modelo de relé, también vamos a tener que calcular
o medir más bien, nuevamente su resistencia. Es probable de que un relé diferente, pero del mismo modelo, tenga una resistencia bastante similar. Así que podríamos tener más o menos un aproximado. Pero si ustedes cambian por uno que es totalmente distinto, yo les recomiendo que vuelvan a medir la resistencia. Ahora pasaremos de inmediato con los cálculos matemáticos para poder determinar el valor de Rx. Tenemos aquí el mismo circuito, tenemos el VCC, que es el que alimenta el relé, y el voltaje de entrada de 5 volt, que es el que dispara el transistor a través de la base. Tenemos aquí la corriente de base o intensidad de base, IB, y tenemos acá la IC, que es la corriente o intensidad de colector. Y coloqué aquí este círculo con las fórmulas básicas de la ley de Ohm para que nos ayuden a guiarnos en la explicación. Y tenemos los siguientes datos: el VCC de 12 volt, el voltaje de entrada de 5 volt por la base, el HFE que medimos del transistor de 270 y la resistencia del relé de 398 ohms. Y acá tenemos el primer paso de nuestro cálculo. Dice que para calcular la corriente, aplicando la ley de Ohm, que podemos ver acá, tomamos el voltaje y lo dividimos por la resistencia. Y reemplazamos los valores por los que ya conocemos, que es el voltaje del colector y la resistencia de la bobina del relé. Entonces tenemos una corriente de colector de 30,15 miliamperes. Pasamos al siguiente paso, que es calcular la corriente de base. Y la fórmula, que no aparece en este círculo, es independiente. Dice que para calcular corriente de base, que es la que circula por este punto, tomamos la corriente de colector y la dividimos por el HFE o beta del transistor. Entonces reemplazamos los valores. Tenemos los 30,15 miliamperes que calculamos como corriente de colector y lo dividimos por 270. Esto nos da una corriente de base bastante baja, que es de 111,66 microamperes. Debemos tener cuidado con estas unidades. Si ustedes utilizan una calculadora científica, deben asegurarse de que están anotando el valor en la unidad correcta. En este caso son microamperes y acá tenemos miliamperes. Por un tema de eliminación de ceros, yo corro la coma, ¿cierto? Y lo expreso en microamperes. Pero tienen que tener precaución de todas formas a la hora de expresar ustedes sus valores. Posteriormente, vamos a calcular el voltaje que tenemos en la resistencia X, que es nuestra incógnita. Y para ello vamos a tomar el voltaje de entrada, que es este de acá, y le vamos a restar el voltaje entre base y emisor, es decir, la tensión que hay entre este punto y este punto. ¿Por qué ocurre esto? Como yo les explicaba anteriormente, acá tenemos un diodo, y ese diodo es de silicio. Por lo tanto, la tensión entre sus terminales es de 0,7 volts, es decir, en este punto con respecto a masa. Por lo tanto, tomamos los 5 volts de entrada y le restamos los 0,7 volts de este diodo que tenemos aquí, y eso nos da un voltaje en nuestra resistencia X de 4,3 volts. Finalmente, como ya conocemos el valor de voltaje en nuestra resistencia y la corriente de base, podemos reemplazar utilizando la fórmula de la ley de Ohm y calcular la resistencia. Tenemos entonces 4,3 volt dividido en 111,66 microamperes. Esto nos da como resultado aproximado 38.509 ohms, que lo podríamos simplificar como 38 kilo ohms aproximadamente. No creo que existan en el mercado
resistencias de este valor, pero uno puede conseguirlo con un potenciómetro multivuelta o simplemente colocando varias resistencias en serie. Para finalizar la explicación, tenemos aquí en este simulador armado el circuito, pero tiene algunos cambios. Por ejemplo, en lugar de utilizar el relé de la vida real que nosotros medimos, coloqué yo una resistencia de 398 ohms, ya que el simulador no me permite saber o setear una resistencia para nuestro relé. Así que para ser más exacto yo lo reemplacé por esta resistencia que va a simular nuestro relé. Al fin y al cabo lo que nos interesa es tener una carga en esta zona. Da lo mismo para el ejemplo si es una resistencia u otro componente. Lo importante es el valor resistivo. Tenemos el transistor NPN, que lamentablemente el simulador tampoco nos permite indicar la ganancia, el beta o el HFE. Pero vamos a ver qué ocurre. Tenemos la resistencia X, que calculamos de 38 kilos, los 12 volts de alimentación, los 5 volts de entrada, y tenemos 3 voltímetros, uno para la resistencia, uno entre base y emisor, para medir el voltaje de este diodo de acá, y otro voltímetro, y el último, entre colector y emisor. Y tenemos también 2 amperímetros. Recordemos que los amperímetros, al momento de medir corriente, se colocan en serie con el circuito en lugar de en paralelo. El primer amperímetro lo tenemos en el colector y el segundo en la base. Este nos va a indicar la corriente de base. Y vamos a darle play a la simulación para analizar los valores. Vean ustedes que se asemejan bastante a los que nosotros calculamos en el ejercicio. Obviamente existen ciertas tolerancias, como por ejemplo la ganancia del transistor. Es una variable que no podemos nosotros manejar en este minuto. Y en la vida real, si ustedes arman el circuito, también van a tener pequeñas diferencias por las tolerancias de las resistencias, la exactitud de las fuentes de poder y del voltaje que venga de su circuito, que también puede tener variaciones, caídas de tensión, etc. Pero calculando de esta manera y viendo esta simulación, fíjense ustedes que tenemos una corriente de colector similar, muy cercana a la que nosotros calculamos. En este caso tenemos casi 30 mA. En la base ocurre algo similar. Tenemos 111,88 microamperes. Bastante cercano también a lo que nosotros calculamos en el ejercicio. Acá tenemos el voltaje entre colector y emisor. En un transistor saturado es cercano a 0. Tenemos en este caso 0,2 volt. Por su parte, entre base y emisor, donde está este diodo que yo les mencionaba de silicio, tenemos los 0,7 volt, que en este caso está expresado en milivolt, pero es lo mismo. Y obviamente en la resistencia nosotros calculamos 4,3 volt, acá tenemos un valor bastante cercano, 4,25 volt, que viene siendo la tensión en la resistencia menos el voltaje entre base y emisor, tal como yo les expliqué anteriormente. De esa manera concluimos con este video. Si ustedes quieren pueden montar este circuito en un protoboard para que midan con un multímetro los valores y verán que les da un valor bastante cercano. Así que eso es todo, dejamos hasta aquí la explicación. Recuerden suscribirse a mi canal, darle me gusta si es que el video les gustó y obviamente visitar mi blog ingenieropic.wordpress.com.